Hola mi gente hermosa, soy una tal Sol. Así comienzo la mayoría de mis videos, pero hoy quiero hablarles como Solimar Araque y contarles la cronología que tuve con un quiste en mi ovario izquierdo y pues empiezo desde ya. Todo empieza cuando voy a la ginecóloga a hacerme una citología de rutina y ella me pregunta que cuánto tiempo hacía que no me hacía un eco transvaginal. Yo le contaba que hacía alrededor de 5 años, ella pues me regaña y me da a conocer la importancia de que nosotras como mujeres nos hagamos un eco transvaginal periódicamente, porque la citología no va a reflejar todo y que el eco transvaginal pues, es una herramienta muy maravillosa que nosotros no podemos dejar de lado. Y pues yo hago la cita como para 2 días. Recuerdo que iba muy nerviosa, muy asustada, pero mi susto y mis nervios era porque el doctor me podía ver desnuda o me iba a ver desnuda. Con eso fue lo que batallé todo el turno. Pero ya estando ahí en la camilla, ya el doctor haciéndome el eco transvaginal, él en un momento me mira a la cara y esto de verdad fue lo que a mí más me causó daño, me traumó, fue la manera en cómo él me dio el diagnóstico del quiste. Él me dice, tienes un quiste y es bastante grande. Pero la manera como él me miró el rostro, no sé cómo describirlo, pero yo diría con una compasión. Y bueno, y qué bonito que él sintiera compasión, pero en ese momento, o sea, porque siente esa compasión tan tremenda que está pasando en mí. Y yo ni siquiera sabía dónde estaba el quiste. Yo tenía tantas preguntas en ese instante, pero de verdad que a la vez no quería saber más nada. Fue muy tremenda. Ese fue uno de los procesos más duros que pasan en mi vida. Recuerdo que me mareé y el doctor pues terminó su diagnóstico. Él me dice que me levantara y me vistiera. Y yo me levanté toda mareada, toda ida, yo no sabía qué hacer, se me olvidó dónde era el lugar donde me tenía que cambiar. Fue muy difícil. Recuerdo que también me pasó lo que dicen muchas personas cuando están a punto de morir, que te pasa la vida en instantes. Y me pasó a mí, fue tan tremendo, es inexplicable. No es que ves las escenas de que naces día por día, no, es como un resumen de tu vida hasta ese día. Es algo de verdad muy tremendo. Recuerdo que me hicieron salir de allí a esperar en una hojita que dan para uno verlo, toda la información del eco. Había que esperar como media hora. Yo recuerdo que, como les digo, fue algo tan terrible. Y mientras esperaba, pues me acordé de Dios, porque a quién más podemos ir. Y yo derramaba mi corazón delante de Él, mis lágrimas salían a chorros de mí. Y, y pues yo no emitía palabras, estaba en un lugar público, pero en mi mente derramaba mi corazón, leí tantas cosas que le dije a él. Y pues algunos me miraban con compasión, otros me miraban extrañada que yo estuviera llorando. Que yo tampoco es que lloraba, sino que mis lágrimas salían mucho. Y yo lo único que, o sea, me sentía tan frágil, tenía tanto miedo. Y me sentía tan sola, una soledad tan tremenda, tan sola, me sentía muy frágil, con un miedo tan tremendo, un pánico tan tremendo. Y yo estaba en Quito, estaba en Ecuador, yo lo que quería era ir a Venezuela, estar con mis hijas, aunque sea despedirme de ellas, porque yo no sabía qué iba a pasar en mi vida. Y pues me entregan la información del eco, yo reviso y lo que logro ver que dice que es en el ovario izquierdo. Cuando él me dice del quiste, yo no sabía dónde estaba, pues yo me imaginé tantas cosas donde podía estar el quiste en mi ignorancia porque yo no conocía nada de eso. Y un quiste siempre le suena a uno cáncer, suena así en la mente. Bueno, y me fui, ese día me tocó trabajar con las fuerzas que pude, trabajé, llegué a donde me arrendaba, de una vez empecé a buscar en YouTube toda la información porque por un lado yo no quería saber más nada de eso, pero tenía que afrontarlo y tenía que empoderarme de toda la información posible para yo hablar con mi doctora, porque yo dije, voy mañana de una vez a la doctora a ver qué puedo hacer, qué pasa. Tan tremendo porque en verdad no quieres saber más nada de eso, no quieres enfrentarte a que te digan que si en realidad es cáncer. Y como el quiste era de un gran tamaño, pues imagínense, si es cáncer, pues yo decía, ya no me queda mucho tiempo. Y pues ese día fue bastante duro de dormir. Y recuerdo que fui al otro día a primera hora para que la doctora
cuando pasé al consultorio, cuando me toca pasar, yo en ningún momento miré a la doctora. Yo todo mi tiempo tuve mi rostro así y yo le pasaba los papeles así y mi cuerpo temblaba demasiado porque el miedo de saber a lo que me podía enfrentar. Y pues la doctora, ella me dio mucho ánimo y me trataba de alivianar las cosas, pero sí en un momento me dijo, al 100% yo no te puedo decir si es benigno o es maligno. Hay cosas que te revelan que den pistas que puedan ser benigno o maligno, que esas son la imagen quística. Y yo recuerdo que en mi casa cuando vi la imagen quística, la verdad que a mí también me causó mucho temor porque esa imagen para mí era muy terrible, era algo terrible de ver. Y ella me dijo, esta imagen a mí me refleja un quiste simple. Imagínense lo que a mí me parecía terrible, ella me dijo que era simple. Y pero ella me dijo que lo único que te revela al 100% si un quiste es benigno o es maligno, es que sacarlo del cuerpo, hacer una biopsia para ver si hay células malignas y eso al 100% es lo que va a revelar. Pero también me dijo que tenía que ser unos marcadores tumorales. De verdad que esa palabra a mí me causó también demasiado daño. Cada cosa me iba causando mucho daño. Hasta ahora lo recuerdo y es tremendo. Pasé varios días a la espera de esos marcadores tumorales. Cada día fue tremendo. Y ella me decía que aunque a ella le parecía que era benigno por su imagen quística, tenía que esperar los marcadores tumorales. Y que si fuera benigno, igual me tenía que operar porque ya el quiste estaba muy grande, porque ella sí logró ver los centímetros, estaba en el eco, pero yo con todo lo que me estaba pasando no vi los centímetros. Y era 6.9 por 6.9, o sea, casi 7 centímetros. Y pues ella me decía que su experiencia le decía que un quiste no rebaja ya de ese tamaño, ya después de 5 centímetros hay que operar. Porque ella decía que no, así me mandara pastillas y todo, no iba a rebajar. Y además yo había buscado en internet toda la información posible y vi mucha información que decía que y como les digo que estaba buscando en internet, que una de las cosas más complicadas y que tenemos que tener cuidado con un quiste en un ovario es que el ovario es muy cambiante, es muy hormonal. Y algo que puede ser benigno en 6 meses puede tornarse maligno, según lo que yo vi. Entonces la doctora me explicaba que tenía que operarme porque ya estaba muy grande, porque su experiencia le decía que no iba a rebajar. Y pues ya estaban programando la operación, pero estaban esperando los marcadores tumorales a ver cómo iba a ser la operación. Porque si ya era maligno, pues ella no se iba a enfrentar a una operación como esta. Era todo tan difícil. Ay, pero había que afrontarlo. Y recuerdo que era fin de semana los marcadores tumorales. Primero no lo van a dar de un día a otro y segundo que era fin de semana. Fue el fin de semana más largo de mi vida. Cada minuto era como un año. Era todo tan difícil, tan complicado. Yo sola y por un momento yo no quería decirle nada a mi familia porque era muy duro. Y primero tampoco sabía qué estaba pasando. Pero nosotros como seres humanos a veces pensamos lo peor. Y es tan tremendo porque a veces cuando estamos normales, estamos sanos, a veces nos aburre como la vida, a veces siempre vivimos del lado pesimista. Y cuando nos pasan estas cosas nos damos cuenta de lo maravilloso que es la vida y que realmente es un regalo tan bonito. Y cada día yo soñaba con volver a ser yo, a tener la vida que yo siempre he tenido. Y lo veía tanto como un sueño, como un paraíso, poder despertarme a trabajar sin tener miedo de morir. Realmente y con todo mi corazón yo les digo que yo no sé qué hubiera sido en mi vida si yo no hubiera conocido que Dios es real, si yo ya no hubiera experimentado un Dios real. Porque les cuento que mi historia con Dios es bastante larga. Es tan larga que Él me conoce antes que yo estuviese en el vientre de mi madre, igual que te conoce a ti. Tengo muchísimas cosas que contarte que Dios ha hecho en mi vida, pero hoy me voy a enfocar solo en lo del quiste. Y también soy una de las personas que piensa que antes de arrodillarte es mejor arrodillar tu corazón. Pero era tan tremendo que Dios me enseñó con todo este proceso, que yo tenía tantas ganas de derramar mi corazón delante de Él, que mi cuerpo caía arrodillado delante de Él.
Y pues ahí conseguía yo el consuelo, conseguía las fuerzas para seguir luchando, conseguía la paz que necesitaba. Recuerdo que una de esas noches esperando los marcadores tumorales, que fueron uno de los días más difíciles, yo tenía una sed, unas ganas de que Dios me diera una palabra, encontrar palabra de Dios para mi vida. Y pues lo que llegó a mi mente fue leer la Biblia, pero no tenía Biblia. Entonces tampoco me gusta leer la Biblia en un celular porque siento que no es lo mismo, pero era lo que había allí. Y pues agarré mi celular, empecé a buscar y ahí uno coloca el libro y coloca el capítulo que quieras leer. Y yo pues llegó a mi mente Eclesiastés, me gusta mucho Eclesiastés. Y puse 9, casi que la puse por azar, por casualidad, por ponerlo. Y de verdad que esa era la palabra, no hubo mejor palabra en ese momento que esa. Hace un par de días que estaba buscando para hacer este video, quise leer Eclesiastés 9 de nuevo para volverme a llenar de eso tan bonito. Y de verdad que no lo vi tan explícito como lo vi ese día, porque es que Dios es tan tremendo, que ese día yo siento que Él me le reveló esa palabra, lo que Él me quería decir allí, que era que mi vida estaba en sus manos. Dice que la vida del justo y del injusto está en sus manos. Y y eso a mí me dio mucha paz porque en ese tiempo de desespero, por más que yo corriera, por más que yo llorara, por más que yo gritara, me desesperara, pidiera ayuda, si Dios había establecido mis días, no podía hacer más nada. Y yo estaba en sus manos, todo lo que estaba pasando en mi vida estaba en las manos de Dios. Y yo conociendo que Dios es un Dios bueno, que no se complace en la maldad, que Dios perdona. Porque una de las cosas también que yo conociendo a Dios y sabiendo que Él es bueno y que Él podía obrar en un segundo y quitar ese quiste así fuera maligno, yo tenía miedo porque, como les digo, Dios ha hecho tantas maravillas en mi vida y yo rebelde, yo he desobedecido a Dios, yo me he apartado de Dios y yo decía que por más que Él fuera poderoso, quizás se habían establecido mis días, quizás lo malo que yo había hecho, Dios no me iba a sanar por eso, o era un proceso de parte de Él, yo no sabía, como humana hay muchas cosas que yo no sabía. Y esa era una de las cosas que a mí me dolían, porque yo decía, si Dios me dijera que me va a sanar, a mí no me importa lo que me diga un médico, pero yo no sé si Dios me va a sanar porque yo he sido desobediente. Y esa era una de mis tantas luchas. Y ese día, pues como les cuento leyendo esto, yo recibí mucha paz y lloré, pero ya lloré de paz, que mi vida estaba en sus manos. Y literalmente ese día dormí en manos de Dios porque dormí en paz, dormí y me levanté. Como les dije, todo esto, los marcadores tumorales coincidió con que era fin de semana. El domingo me fui a una iglesia que había visto, cada vez que pasaba por Trole la veía. Pero ese día no pude conseguirla y se me hizo algo tarde, me fui triste a la casa. Yo ya tenía como 6 meses en Quito y ningún día de esos había ido a la iglesia. Y pues traté de dormir, pasar el día durmiendo para evadir todo lo que estaba pasando. Pero parece que cuando tú quieres dormir, como que el sufrimiento llega más, no sé por qué. Entonces, bueno, me senté en la cama, traté de estar bien, pero estaba batallando con esos miedos. Y en un momento me di cuenta que mi mano izquierda estaba muy fría y tocó mi mano derecha y estaba tibia. Y mi ojo se estaba como poniendo pequeño, como la visión se estaba poniendo más pequeña. Y no sé si en realidad eran síntomas de una ACV, no sé si era un ataque de ansiedad, no sé si era un ataque de pánico, pero en verdad sentí que realmente algo estaba pasando en mi cuerpo grave y traté, en el momento pues me asusté mucho más, porque yo dije, no, pues, si no me mata el quiste me va a matar esto, era algo tremendo. Y traté de calmarme, me puse la ropa, me fui a la calle a comerme algo, a pasear, ya llegué en la tarde y siempre Dios me daba palabra y permitía que yo en la noche durmiera en paz, porque esa noche me acuerdo que mi hija me estaba escribiendo de Venezuela y en esa conversación yo le digo a ella que ore por mí y ella me dice, ¿por qué quieres que ore por ti?
y yo no encontraba qué decirle, no quería decirle nada de todo esto lo que estaba pasando. Y yo le dije, no, que me estoy haciendo unos exámenes y para que todo salga bien. Y ella me dice, sé que todo va a estar bien, sé que no tienes nada porque el Señor se llevó todas las enfermedades en la cruz. Y eso a mí, pues, se pueden imaginar llorar, 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 y creció mi fe y se aumentaron mi fuerza. Y más que también era palabra de Dios, que es lo más importante, y también porque venía de parte de mi hija. Y pues Dios me permitió ese día también dormir en paz. Y llegó el lunes, creo que era el martes que me iban a dar los marcadores tumorales. Pero yo creo que fui, no me acuerdo si fue el miércoles o fue el jueves. Yo sé que duré 1 o 2 días más sin ir porque por un lado quería salir de esa desesperación, ir y que todo estuviera bien. Pero por otro lado me daba mucho miedo enfrentarme a que me dijeran algo terrible, que era cáncer, que me quedaba poco tiempo, no sé qué. Y no quería, era como una batalla entre la fe, entre ir, entre no. Y pues terminé yendo un par de días después, creo. Recuerdo que cuando fui yo dije, no, hoy sí voy a ir, hoy sí voy. Y fui y me dieron el papelito, lo dan en un sobre. Y yo dije, cuando lo vea, cuando me lo den, yo no voy a revisarlo, yo se lo voy a dar a la doctora y ella que me diga qué está pasando. Porque yo en todos esos días, por más que no quería, me metí en internet, empecé a ver que iban a demarcar esos marcadores tumorales, qué número te indicaba que estaba bien, qué número no. Y porque yo digo que en estos tiempos nosotros tenemos que convertirnos en doctores, doctores sin diploma, para nosotros tener toda esa información que se le puede escapar al doctor para poder hacer las preguntas concernientes, esas preguntas importantes que pueden marcar la diferencia. Y por si el doctor es de los que callan, decirle, no, doctor, dígame qué podemos hacer, ahí está. O si a él se le escapa una herramienta, doctor, yo sé que hay esta herramienta, ¿qué pasa si la usamos? Por más que no quería, pues esa parte de mí salió a flote y revisé todo lo que podían desmarcar los marcadores tumorales, pero no quería ser yo. Pero mientras estaba en el turno de espera, como me tocó esperar bastante, el impulso de si veo o no veo, empecé a abrir un poquito el sobre. Bueno, y terminé yo abriendo los marcadores tumorales, dándome el diagnóstico anticipado antes de entrar a la doctora. Y lo que vi en los marcadores tumorales me reflejaban que yo estaba bien. Aún había que esperar lo que era la doctora. Pero en ese momento me regresó el alma al cuerpo, como llaman. Me regresó la alegría porque cuando recibimos un diagnóstico como este parece que te arrancarán la alegría de raíz. Como que tú nunca hubieras conocido la alegría. Por más que tratas de recordar un momento alegre, parece que nunca la hubieras vivido la alegría, la tranquilidad. Y en este momento pues me regresó todo eso tan bonito que a veces lo menospreciamos. Y bueno, sabemos que los marcadores tumorales al 100% no van a reflejar si hay un cáncer o no. Que la mayoría de exámenes no tienen un 100%, pero sí hay un porcentaje bastante elevado, que en ese fue el que yo confié. Porque el marcador tumoral refleja más que todo de que si el cáncer ha salido, puede haber salido ya del ovario, porque puede estar en el ovario, pero como no ha salido, no se ve reflejado en los marcadores tumorales. Pero ya estando la imagen quística que reflejaba que era simple, ya los marcadores tumorales simples, pues ya yo tenía que confiar, sí, ya más bien estaba pasándome de no confiar. Pues, y dentro de la doctora, dentro un poco más calmada, pero igual, ustedes saben, un poco de nervio. Y la doctora los revisa y me dice, pero estás bien, ves, yo te dije que tenías que estar tranquila. Y pues yo ahí sí alegre. Y la doctora me dice, bueno, ya sabes que igual hay que operar, ya sabes todo lo complicado que es un quiste en el ovario, estás bien, pero hay que sacarlo. Y bueno, yo le pregunté los presupuestos, dónde podíamos operar, no sé qué. Y bueno, ya la operación era lo de menos porque lo más complicado es que fuera mayor, que fuera algo maligno, porque así te operes, así todo es algo maligno. Y bueno, me fui yo a la casa tranquila ese día, a celebrar un poco. Todo estaba cambiando de rumbo a lo de la operación. Y coincidió también con que mi hermano venía de visita, que íbamos al Cotopaxi, ya lo habíamos planeado meses antes.
y él me ayudó un poco con este proceso de la operación. Gracias a Dios no llegó en la parte de los marcadores tumorales porque yo no quería que él se enterara nada ni que yo tenía quiste y mucho menos de esto. Pero me tocó decirles y él me acompañó un poco con este proceso. Y recuerdo que empecé a buscar todos los de los videos de YouTube ya inclinados a operaciones y empecé a sentir bastante temor porque toda operación así sea pequeña conlleva su riesgo. Y yo cuando me hicieron la cesárea de mi última hija fue una cesárea de emergencia. Y cuando ya me operan, yo empiezo a sentir un dolor muy terrible en mis ojos, que yo no podía mover la cabeza para un lado ni para el otro, o menos inclinarla, porque el dolor era muy terrible en mis ojos. Y el doctor me decía que era por una reacción que tuve a lo de la operación, a la cesárea. Y yo sufro de migraña, a veces se me baja la tensión, la glicemia se baja, empecé a sentir bastante temor y mis oraciones también empezaron a inclinarse a lo de la operación. Yo le decía, Señor, dime si me opero, dime si espero en ti. No sabía qué hacer y mis oraciones eran esas y cada día, Señor, ya se acerca el día de la operación, dime si me opero, dime si espero. No sabía y a veces nos encontramos con este tipo de cosas cuando oramos. Y venía a mi memoria la historia de Moisés, cuando Moisés va a cruzar el Mar Rojo, que vienen los egipcios atrás, y él llega y empieza a orar a Dios, y Dios le dice que ponga la vara en el mar para que se abriera. Ya no era tiempo de esperar, sino era tiempo de acción. Y yo recordaba eso y yo lo ponía delante de Dios con toda la humildad posible. Le decía yo al Señor que yo no quería mandarlo, ni que se hiciera mi voluntad, sino que Él me dijera, ya era tiempo de acción porque ya me iban a operar. Y esa era mi oración día a día era mi oración. Y se me asustó, pues revisando en internet, encuentro que podemos ir a una alergóloga para que pueda descartar cualquier alergia que nosotros podemos sufrir a medicamentos y es necesario o es muy importante hacerlo antes de una operación. Me fui yo con mi hermano a la alergóloga, me hizo un test de alergia, me hizo varios pinchazos, pero esos pinchazos no duelen nada. En el brazo empezó a poner varios medicamentos que usan en las operaciones y medicamentos luego de la operación. Y ella me hizo ese test y bueno, me hizo un informe relacionado con todo, pero no tenía ninguna alergia, o sea, sí estaba bien para la operación. Pero sin embargo, así te hagan test, también existe su posibilidad que algo pase, porque abajo puso una nota de que no se podía descartar que algo pudiera causarme alergia. El domingo no pude ir a la iglesia porque me perdí. El segundo domingo iba a ir, busqué en Google Maps casi que jugando para ver si había iglesias evangélicas y sí había una, pero coincidió con que ese domingo iba a ir para el Cotopaxi con mi hermano. Y pasamos un día muy bonito, pero no fui a la iglesia. El tercer domingo sí fuimos a la iglesia, programamos todo, ya mi hermano sabía lo del quiste, pero llegamos algo tarde a la iglesia y estaba un predicador, estaba hablando en portugués y lo estaban traduciendo al español. Y el hermano decía que el Señor me muestra que va a eliminar quiste, va a quitar diabetes y va a sanar visiones. Entonces mi hermano me mira de una vez, yo lo miro y no aguanto las ganas de llorar y bajo mi mirada a llorar, a llorar, a llorar. Y bueno, el día lunes, porque nadie me quitó de la cabeza que yo quería hacerme una segunda opinión médica, quería visitar otro médico para que me diera su opinión. Y fuimos ese día lunes, nos acompañó nuestro amigo Roberto, que fue también que me acompañó un poco en este proceso. Y el doctor me revisa, él tenía su máquina para hacer eco y yo estaba temblando también, cada vez que iba al doctor temblaba. Y el doctor me decía, tranquila, que estás mejor de lo que tú crees. Entonces cuando me he visto y eso que hablamos, él me dice, sí, tienes el quiste, lo veo de aspecto simple, pero está de 5 centímetros punto algo centímetros y 5 punto algo centímetros. Es decir, que bajó casi 2 centímetros en alrededor de 12 días, 15 días que me dieron el diagnóstico. Entonces es casi imposible que un quiste baje de esa manera. Y él me decía que bueno, te felicito que hayas venido a una segunda opinión médica, no es necesario que te operes, me dijo, por ahora no lo veo necesario, vamos a darle una oportunidad a este quiste, vamos a darte pastillas por 3 meses, si el quiste rebaja 1 milímetro, tiene posibilidad que rebaje.
Y si no, pues ya vamos a ver la posibilidad de operación, si no rebaja, porque él me dice, tengo que serte sincero, ya luego de 5 centímetros es muy difícil que un quiste empiece a bajar, pero vamos a darle una oportunidad, por lo que él ya la había visto en el otro eco. Y yo salí de ese consultorio muy feliz, le conté a mi hermano, le conté a Roberto, ese día nos fuimos a celebrar, me acuerdo que comimos una cena que ahorita no me acuerdo qué era, pero estábamos muy alegres, mi hermano en un par de días se fue a Guayaquil ya contento, y yo seguí con mi día a día. Y le conté a varias personas lo que había pasado, y llega alguien y me dice, pero ¿no será que uno de los doctores se equivocó? Porque es muy raro, de verdad. Eso tuvo que ser que uno de los doctores se equivocó. Y yo por más que no quería, pues dudé, tengo que ser sincera. Dudé, me entró un poco el desánimo, el miedo de decir cuál de los dos doctores se equivocó. ¿Será que yo tenía que operarme y yo no me he operado? Y entraron los miedos. Y estos miedos yo se los conversé a Roberto. Y Roberto no sabía si regañarme, si reírse, él no sabía qué hacer. Y él me dice, tú me estás queriendo decir que quieres una tercera opinión médica. Y yo le digo, pues sí, Roberto, yo creo que sí, es lo mejor para yo estar tranquila. Y él me dice, está bien, yo te voy a ayudar a buscar un centro de imágenes donde las imágenes, sea un centro que sea reconocido en imágenes, que tengan unas buenas imágenes para que las medidas sean correctas. Y bueno, así hicimos, fuimos al centro de imágenes. Yo le dije a él que yo no quería decirle nada a nadie, que yo tenía un quiste de cuántos centímetros, nada, para que no pasara lo que nos pasó anteriormente. Y él me dice, bueno, me parece bien. Yo voy, la doctora me hace el eco nuevamente, el eco transvaginal. Y yo espero afuera el tiempo de espera para que me den la hojita y yo procedo a ver de qué tamaño estaba mi quiste. Y decía ovario derecho, decía las medidas del ovario como tal, normales. De ovario izquierdo, las medidas, no sé qué. Y no aparecía el quiste. Entonces a mí me dio fue como molestia, como rabia. Porque yo dije, ahora aquí no aparece el quiste, no me colocaron el tamaño del quiste, ahora, ¿qué hago? Entonces Roberto va y le dice a la doctora que por qué no colocaron el tamaño del quiste. Y él dice, pero ¿cuál quiste? Sí, es que ella tiene un quiste, ahí le tuvimos que explicar todo. Entonces ella dice, pero en realidad no encontré quiste, por eso no lo colocamos. Entonces ella me dice, vamos a hacer algo, pasa de nuevo, yo te voy a revisar para ver dónde está el quiste. Y entonces ahí sí le tuve que explicar, es en el ovario izquierdo. Ella empezó a buscar y ella me dice, mira el ovario izquierdo, mira el ovario derecho, no encuentro quistes, no sé qué más. Y bueno, yo le insistía de que le explicaba que yo había ido para uno, para el otro. Y ella me dice, vamos a hacer una cosa. Sal afuera, bebe la mayor cantidad de agua que puedas. Cuando sientas que ya no aguantas las ganas de orinar, pasa de nuevo y te voy a hacer un eco pélvico para que el quiste salga allí, para ver de qué tamaño está, pero aquí de verdad que no lo veo. Entonces, bueno, pasa eso, pasa cierto tiempo, media hora más o menos, ya yo le digo, doctora, yo no aguanto las ganas de orinar. Entonces, bueno, me hace el eco ya pélvico, me vuelve a indicar, este es el ovario izquierdo, este es el ovario derecho, no sé qué. Ella insistía con la maquinita y no le aparecía nada. Dice, mira, no me aparece nada, pero vamos a hacer una cosa, vamos a corroborar la cuarta vez, porque a ella le importa su credibilidad como médico, es un centro de imágenes que ella tiene que hacer algo bien. Entonces me dijo, bebe un poco más de agua, y yo le decía, doctora, es que yo no aguanto las ganas de orinar, y ella me decía, es necesario, Andy, bebe agua porque es necesario. Bueno, me salí para afuera, bebí más agua, de verdad, ya yo estaba temblando también, pero ya no tanto de miedo, sino que en verdad no aguantaba las ganas de orinar. Y ya cuando sentí que en verdad yo dije, no, y ya hasta me daba miedo que se me puede, no sé, me da miedo que se me explotara la vejiga, no sé, tenía miedo también de eso. Te paso y le digo, doctora, ya en verdad ahora sí no aguanto. Y me acosté y mientras ella me hacía el eco yo sufría porque en verdad sentía que ya no aguantaba las ganas de orinar. Y ella me decía, aguanta. Me decía, aguanta porque es necesario, todo esto es necesario. Bueno, y ella le daba y yo no voy a aguantar las ganas de orinar. Oye, le daba. Me dice, no tienes quiste, no encuentro rastros de sangre, no encuentro rastros de líquido. Aquí me aparece como si nunca hubieses tenido un quiste.
Entonces, ahí le preguntamos qué podíamos hacer. Ella me dice, ve a tu médico de cabecera, dile todo esto que pasó, que yo te hice el eco 4 veces, no aparece quiste, y ve por cualquier riesgo de peritonitis, aunque yo no te veo que hubiese habido un quiste, pero médicamente es que se reventó tu quiste. Y ahí pues otra vez me llenó un poquito de miedo porque yo dije, estoy en riesgo de peritonitis, que es algo también grave. Pero me llegó Eclesiastés 9 y ya todo esto que yo había pasado, yo dije, mi vida está en las manos de Dios. Y le dije a Roberto, mi vida está en las manos de Dios. Buscamos otra vez el Eclesiastés en el celular, yo lo leí, lloré. Nos fuimos a que el doctor no estaba, tuvimos que esperar hasta la tarde que llegara el doctor, o sea que si hubiera sido peritonitis me hubiera muerto. Y el doctor llega y nos saluda y yo le muestro los ecos sin decirle palabra. Y él me dice que bueno, ya te operaste. Y yo lo miro como que, o sea, le quería explicar que no fue que me operé. Entonces él sonríe y me dice, no, sí, yo entiendo. Yo entiendo que no tienes quiste, pero o sea, ya te operaste, ya no hay que operarte. Y él me dice, no, sí, eso fue que se reventó. Entonces yo le explico todo lo que pasó. Entonces él me hizo también otro eco. Él me dice, vamos a corroborar, yo te voy a hacer otro eco para ver si está o no está el quiste, para dar mi diagnóstico concreto. Él me hace el eco, nos empezamos a sonreír porque no había quiste. Y él me dice, no, efectivamente no hay quiste. Él me dice, tienes un cuerpo muy extraordinario. No te puedo decir que es un milagro. Lo que puedo decirte es que se reventó y tu cuerpo es tan extraordinario que no hay inflamación, no hay nada. Y pues yo le digo, doctor, es que Dios está de mi lado, por eso pasó todo esto. Y él sonreía como dándome la razón, pero él como médico, él no puede darme la razón. Pero yo sé que es un milagro, Dios obró de alguna manera. Así fuese que el quiste se reventó, el hecho que yo no estuviera en una emergencia médica, el hecho que yo no tuviera que operarme, el hecho que rebajó en tan poco tiempo, el hecho de que para que se forme un quiste del tamaño que yo lo tenía y que en 29 días, que fue que duró todo este proceso, porque el día que me hice el último eco que demarca que no está el quiste, pasaron 29 días. Y para que se forme un quiste de esta magnitud que yo lo tenía, tiene que durar, no sé cuánto tiempo dura, pero tiene que durar un largo tiempo. Y para que desaparezca en 29 días, luego que yo me entero, es algo casi imposible, que le he preguntado a varios doctores y ellos lo ven imposible. Y bueno, y el doctor me dice que se reventó. Si me preguntan por qué vino este proceso a mi vida, no tengo una respuesta concreta que darle. Quizás mi proceso no tenga la misma razón que tenga tu proceso. Sabemos que muchos procesos de enfermedades y cosas difíciles vienen por el pecado, por hacer las cosas mal. En la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado no tiene una buena recompensa. Pero también en todo este proceso yo he entendido que Dios es un Dios bueno. Como les dije en el video, en el transcurso del video, yo sabía que Dios podía, pero mi culpa, todo lo que yo había hecho mal me separaba de Dios. Y en una ocasión que fui a la iglesia en todo este proceso, Dios me hablaba a través de una de sus profetas, porque yo creo que Dios habla a través de sus profetas y creo en su Espíritu Santo. Esta profeta, tomada por el Espíritu Santo, me dijo que ya no me sintiera culpable, que Él me había perdonado, Él había aceptado mi arrepentimiento, que Él me perdonaba por el sacrificio de su Hijo. Su Hijo nos ha amado tanto y Dios nos ha amado tanto, que ese sacrificio tan hermoso que se realizó en la cruz fue por ti, fue por mí. Y estos procesos nos hacen entenderlo realmente. Yo en este proceso pude entender más el amor de Dios a mi vida. Y entendí que sí, que podemos estar mal, podemos estar apartados de Dios, el pecado nos aparta de Dios, pero Dios en su misericordia a veces permite estas cosas para que nosotros nos volvamos a Él, le pidamos perdón. También hay procesos que pasan en nuestras vidas, como les digo, para enseñarnos muchas cosas. Si recordamos
a Jesús cuando estuvo sobre esta tierra, muchas multitudes que se acercaban a él eran porque estaban enfermos, tenían un familiar enfermo, había enfermedad. Y Jesús los sanaba porque ellos se acercaban a Jesús y Jesús en su misericordia los sanaba. Y ellos entendieron ahí que Dios era real, pudieron tener ese poder de Dios tan cerca. Y algunos quizás, muchos estuvieron enfermos en ese tiempo y no se acercaron a Jesús, no pudieron experimentar el poder de Dios. Entonces estos procesos tenemos que verlos más allá. Y a veces las personas vemos lo que es la oración, la iglesia, la Biblia, la vigilia. A veces no entendemos y lo vemos como algo religioso, pero cuando pasamos estos procesos nos damos cuenta que es un regalo tan maravilloso, tan bonito, que nos habla del amor de Dios, que nos dejó herramientas para nosotros pelear tantas batallas en esta tierra. Como les decía yo, que me inclinaba delante de Él y recibía la paz cuando leía la Biblia y se hacía real esas palabras en mí. Como les digo, en este proceso se hizo real, muy real, el versículo del Salmo 121 donde dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque esto habla de una persona que está muy desesperada. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Habla de una persona tan desesperada que ya no puede encontrar socorro en las personas, en los médicos, ya empieza a mirar a los montes, de que habla la Biblia de los montes, habla de las montañas, empieza a ver a lo alto, alrededor. Ese desespero que te dice: ¿de dónde va a venir mi socorro? ¿De dónde va a venir mi ayuda? Ya no sabemos de dónde viene. Y luego te dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces esto, si no pasa este proceso, si no pasa estos procesos anteriores, porque como les digo yo, que ya Dios ha transformado mis procesos en bonitos testimonios, no me doy cuenta de lo real que es esa palabra. Y hay cosas que veo en la Biblia y veo un versículo, ya confío en esa promesa de Dios. Ya confío porque Dios me ha demostrado que Él es real. Entonces a veces estos procesos nos sirven para eso. A Él nos sana. Ahí encontramos no solo la sanidad, sino podemos ver real el amor de Dios, la compañía de Dios. Ahí empezamos a depender más de Dios. Porque como les digo, a veces como humanos dependemos en el dinero. Ay, si me siento mal voy al doctor, si me siento mal me tomo una pastilla. Pero hay cosas que van más allá, que nos enseñan a que nosotros dependemos más de Dios. Y pues hablando de este salmo, hay una canción que se llama Canción de Salomón, si no me equivoco. Esa canción, para mi entender, habla de ese bonito salmo y yo la escuchaba mucho en todo este proceso. Escuchaba esa canción y también las canciones es algo bonito que Dios dejó para ministrarnos a nuestras vidas. Habla en su palabra que Saúl estaba atormentado por algún demonio y venía David con su música y él recibía paz. Entonces estas cosas nos hacen entenderla, nos hacen ver a Dios más real en nuestras vidas. Algunos de ustedes se preguntan que por qué yo hago este video sin ecos a la mano, sin marcadores tumorales, sin test de alergia. Y es que les cuento que esto hace ya casi un año, ya casi le voy a cantar cumpleaños. Y pues sí, he tratado en todo este año hacerlo, pero no es tan fácil ya hablarles como Solimar Araque. No es tan fácil contarle todo esto, a veces no me siento digna de hablar del poder de Dios, pero como yo les digo, que Él me habla, que no es por mí, es por su sacrificio en la cruz. Y sí, he tratado de hacerlo varias veces, he tratado de grabar. Hablaba con una muchacha cuando estaba en Ecuador, hacían los comentarios en uno de estos videos de quistes en YouTube. Y ella me decía que lo hiciera, que hiciera el video porque esto le serviría a muchas personas que están pasando un proceso parecido. Y después de eso traté de hacerlo, pero me fui a Venezuela, duré un par de meses en Venezuela, luego me vine acá a Cali, donde estoy actualmente, y dejé todos los ecos allá en Venezuela. Y tenía como todo esto del video como que sí lo iba a hacer, pero no sabía cuándo. Y la razón primordial por la que hago este video es porque cuando estaba en oración, que estaba esperando mis marcadores tumorales, yo arrodillada delante de mi Señor, inclinando mi corazón delante de Él, yo le decía: Señor, si tú me quitas este quiste,
donde tú quieras que me mandes, yo voy a hablar de tus maravillas, yo voy a hablar de tu poder, donde sea que tú me mandes, yo no voy a callar. Y es la razón primordial por la que yo lo estoy haciendo. Porque hace 3, 4 días una muchacha me escribía en uno de los videos que uno de los que hizo Roberto me ponía, no tenía nada que ver con el caso, pero ella me comentaba que en qué fase estaba yo del quiste, porque me había visto en YouTube, o sea, había leído un comentario que yo había hecho sobre un quiste y ella me preguntaba que en qué fase estaba yo y yo le respondía que yo estaba en fase de agradecer a Dios cada día de mi vida porque Él me había sanado y el hablar con ella me trajo a memoria la promesa que yo le había hecho a Dios de no callar y de hablar, porque yo se lo dije y Él me quitó el quiste. Yo le dije, si tú me quitas el quiste, yo voy a hablar. Y aquí que no tengo quiste, no me operé, no tuve que pasar 1 año, 2 años, beber bebida. Pasó todo esto en 29 días exactos. Entonces, qué bonito mostrarle los ecos, los marcadores tumorales y el que quiera, pues me puede dejar su correo electrónico en los comentarios y yo les mando los ecos porque se los voy a pedir a mis hijas que me lo manden por WhatsApp y se los mando al que quiera verlo porque también es bonito verlo. Pero también recordemos que no lleguemos a ser como Tomás, que Tomás decía, hasta que yo no vea las llagas de mi Señor, no voy a creer que resucitó. Y Jesús se le mostraba, llegó y él arrodillado le pedía perdón. Y Jesús le decía, porque me ves estás creyendo. Bienaventurados el que cree y no ve. Mas tú sé creyente y no incrédulo. Entonces, también tenemos que tener un poco de cuidado con esto. La fe es la certeza de lo que se espera y aún no lo estás viendo. Así como Dios obró en mi vida, como te digo, yo no soy digna de que Dios obre en mi vida, pero Dios mandó a su Hijo a morir por ti y lo mandó a morir por mí. Dios fue bueno. Jesús entregó su vida por ti. Él la entregó por mí y derramó toda su sangre para limpiarnos. En el momento que nosotros inclinamos nuestro corazón y le pedimos perdón de corazón, Él nos perdona y somos aceptos a Dios en ese mismo instante. Él nos lava con su sangre preciosa. Él nos ama tanto. Dios, nuestro creador, nos ama tanto que mandó a su Hijo y su Hijo nos ama tanto que dio su vida. Así que no somos nosotros, es su amor, es su grandeza. Pero ¿qué vas a hacer después que te sane? ¿Qué vas a hacer después que cuando abundó el pecado en tu vida, sobreabundó la gracia de Dios? ¿Vas a seguir pecando para que siga sobreabundando la gracia? De ninguna manera. Ya nosotros experimentando y haciendo real ese amor de Dios, nosotros debemos entregarnos a Dios. Él nos compra a precio de sangre. Vamos a ser nosotros de Él por amor. Vamos a buscarlo por amor. Vamos a buscarlo en agradecimiento. Nos está dando una oportunidad. ¿Cuánto nos está dando oportunidad? Yo no sé si este quiste fue o hubiese podido llegar a ser maligno, pero Él me regaló una nueva oportunidad. Y no solo porque me sanó, sino porque me hizo volverme a Él de nuevo. Como les digo, yo no soy digna de Él. Cada día batallo para entender qué debo hacer para ir ese día cuando yo tenga que dar cuentas delante de Él para estar con Él. Pero cada día le doy gracias a Dios por todo esto que Él hizo.